Muy buenas. Un saludo cordial en nombre de la Academia Dominicana de la Historia. En esta ocasión, y dando cumplimiento a lo que establecen los estatutos de la institución, vamos a celebrar la sesión solemne con motivo del 178 aniversario de la independencia dominicana, efemérides que se celebra o se celebrará el 27 de febrero de este año. Para la ocasión, vamos a contar con la participación del miembro de número de la Academia y gran historiador dominicano, el doctor Fernando Pérez Memén, quien nos va a dictar una conferencia sobre el tema, la idea de la independencia. Pero antes de darle la palabra al doctor Pérez Memén, y como ya es una costumbre, me permito leer el breve mensaje oficial de la Academia Dominicana de la Historia con motivo del 178 aniversario de la independencia nacional. Dice así el mensaje. Hace 178 años, el 27 de febrero de 1844, fue proclamada la separación de Haití, que desde el año 1822 gobernaba toda la isla de Santo Domingo y cuyas causas están contenidas en el manifiesto del 16 de enero de ese año, considerado el Acta de la Independencia Nacional. El objetivo fue la creación de un Estado libre, soberano e independiente, denominado República Dominicana, fundamentado en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad nacional alrededor de un territorio y de unos valores culturales, políticos, jurídicos, sociales y económicos, y unos símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional que nos identifican como pueblo. Desde que se fundó la República Dominicana, nunca como ahora habíamos enfrentado tantos embates ideológicos desde nuestro propio suelo como del extranjero, en que cuestionan la nacionalidad. Una situación compleja, retadora y peligrosa, propiciada por individuos, entidades y naciones, pero los dominicanos siempre hemos tenido ese espíritu de gallardía que nos define como gente luchadora y aguerrida, que sabe hacerse presente en situaciones difíciles o cuando la patria reclama su compromiso. Nuestra historia está sellada de hombres y mujeres que han vivido con dignidad y han sabido luchar hasta morir para defender el honor de su soberanía cuando la patria se lo ha reclamado, como lo hicieron Juan Pablo Duarte y los trinitarios. En el devenir de la historia nacional, las vicisitudes del pueblo dominicano han estado presentes, enfrentando todo tipo de dificultades que incluye agresiones de potencias europeas y americanas, cuyo objetivo tendía a cercenar la soberanía, libertad e independencia, logrando superar cada uno de sus retos y consolidando con tesón, fervor, lealtad y devoción patriótica a la nación y la identidad. La Academia Dominicana de la Historia, en este 178 aniversario de la independencia nacional, hace votos por la grandeza y el patriotismo del pueblo dominicano,
por su aptitud democrática y por su vocación a continuar y reforzar las enseñanzas de los padres de la patria, sólidos cimientos que sostienen la dominicanidad, defendiendo su soberanía y promoviendo la difusión de los valores esenciales que nos identifican como nación. Exhortamos a todos los dominicanos a poner en alto, hoy más que nunca, nuestros valores culturales que nos identifican como pueblo y como nación. El amor y el servicio a la patria han de estar por encima de los intereses particulares y grupales. Santo Domingo, República Dominicana, 27 de febrero del 2022. Paso ahora a presentar a nuestro disertante, el doctor Fernando Pérez Memén, que nació en San Pedro de Macorís en 1943. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que obtuvo el título de licenciado en filosofía y posteriormente estudió en el Colegio de México de ese país, en el Distrito Federal de México, de México, logrando el grado de doctor en historia. Ha sido profesor de la Universidad Católica Madre Maestra, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y ha sido columnista de los periódicos Última Hora y Listín Diario. Tiene una muy abundante bibliografía de alta calidad historiográfica. Entre sus obras podemos citar las siguientes: El episcopado y la independencia de México, el arzobispo Fernando Carvajal y Rivera, un crítico de la política colonial en Santo Domingo, la Iglesia y el Estado en Santo Domingo, estudio de las ideas en Santo Domingo y América, nuestra primera utopía, filosofía de la cultura, el pensamiento dominicano en la Segunda República. Es coautor también de varios libros y ha publicado diversos ensayos históricos en revistas nacionales y extranjeras, y entre ellas en la revista Clio, órgano de nuestra academia. Como dije al principio, es un destacado miembro de número de nuestra institución, donde en una época llegó a ser vicepresidente de la academia. De manera pues que con mucho placer y orgullo les presento al doctor Fernando Pérez Memén y el tema, la idea de la independencia. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, distinguidísimo doctor José Checheco, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Buenas tardes, mis demás amigos y colegas de la directiva de la Academia. Buenas tardes a todos mis amigos y colegas, miembros de número y los también miembros correspondientes. Y distinguido auditorio que nos escucha esta tarde. Sean mis primeras palabras para agradecerle muy sinceramente a la Academia de la Historia, en su persona, doctor Checheco y los demás miembros de la directiva, por invitarme a ocupar esta tribuna de tan alto patriotismo y de gran honor, como es precisamente la tribuna de la Academia, y en su precisamente conferencia magistral, que es ya una tradición en ocasión del 27 de febrero
Día precisamente de la Patria. La independencia dominicana precisamente tiene unas características tan singulares y trascendentales en relación a otros países. Dominique George Pratt, en su obra de las colonias y de la metrópoli, planteaba que para que un país, una colonia, fuera independiente, necesitaba reunir tres grandes condiciones. La primera, aumento de población. La segunda, aumento de recursos económicos. Y la tercera, aumento de la educación y de la cultura. Como George de Pratt, pensaban muchos publicistas, o sea, estudiosos del derecho público y de la soberanía de los estados. En ese tiempo, me refiero a los siglos XVIII y XIX. Nosotros no reuníamos real y efectivamente esas tres condiciones. Todavía hoy por hoy hay países, conforme a estos publicistas, que no reúnen esas condiciones. Éramos pobres poblacionalmente. Cuando Duarte comienza a pensar justamente en la independencia. Hecha la independencia, los primeros informes que dieron a sus gobiernos varios países, entre otros Estados Unidos, a través, por ejemplo, de John Hogan, que fue el primer enviado de los Estados Unidos aquí en nuestro país. Él informó al Departamento de Estado que los dominicanos éramos 250,000 habitantes. Él hablaba para 1845. Al año siguiente, 1846, David Eason Porter, en su diario histórico, que es un informe que él manda precisamente al presidente Tyler de Estados Unidos, que lo había enviado a ver si nosotros reuníamos las condiciones para que Estados Unidos nos reconociera como independiente. Y justamente él, con ojos más de científico que el anterior, que John Hogan, porque él investigó en los archivos parroquiales, que era precisamente en esos archivos donde se registraba en sentido general, ya no solamente religioso, sino también el nacimiento, el casamiento, el matrimonio y la defunción. Para Dixon, la población dominicana entonces era de 175,000 habitantes. De suerte y manera que éramos precisamente muy pobres poblacionalmente hablando. Frente a Haití, tenía un aproximado de unos 800,000 individuos, unas 800,000 personas. Una desproporción increíble. Éramos también, en sentido económico, muy pobres. Los últimos años de la España boba se caracterizaron precisamente por una situación de pobreza increíble. Y ya bajo la dominación haitiana, la política haitiana de confiscación de las propiedades de los dominicanos, llamados ausentes, la confiscación de las propiedades eclesiásticas
y también el pago de la deuda a Francia para reconocer la independencia de Haití. Pues esos fueron factores que hicieron que se limitara mucho justamente la economía en nuestro país. Con mucho dramatismo, Teodoro Stanley Hennequin, inglés naturalizado dominicano, informaba al ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña que la República Dominicana hizo su independencia sin un chelín en sus arcas. Con todo ese dramatismo, precisamente él escribe, pero era revelador de la situación económica que se estaba viviendo. Ya ustedes saben que justamente ya para emprender esos primeros tiempos de la independencia, se tuvo que apelar a los préstamos de los comerciantes, fundamentalmente, para poder sostener la guerra contra Haití. Éramos también muy pobres educacionalmente. Se recordará que las dos universidades estaban cerradas cuando Duarte está esbozando o planteando su proyecto emancipador. La de los jesuitas, la de Santo Tomás, la de Santiago de la Paz o de Borjón, por la política de Carlos III, anticlerical y en contra de los jesuitas en particular, que desafiaron el poder absoluto del rey Carlos III en España y de a varios reyes de Europa. Pues los jesuitas entonces fueron precisamente desconocidos y expulsados de España y de todos los reinos, o sea, de todas las colonias de España en América. Y entre otras cosas, sus propiedades territoriales, sus tierras, sus templos y también sus colegios, sus universidades, pues precisamente fueron extinguidos. Eso pasó aquí con la universidad de ellos, la de Santiago de la Paz. La Universidad de los Dominicos, la primera de América, precisamente del 28 de octubre de 1538, esta universidad precisamente tuvo una vida bastante accidentada desde el siglo XVIII con la intervención francesa y luego con la intervención de Toussaint Louverture, que tuvo que cerrar sus puertas. Pues la universidad, por tanto, también ya en tiempo de Duarte, ya no existía porque con la dominación haitiana, la política de Boyer, el hecho es que en términos de la educación universitaria, pues habíamos caído. El país estaba precisamente sin las luces de esas academias, pero también la educación primaria, lo que es la primaria secundaria, se había reducido enormemente y se había caído casi en el profesorado, precisamente ya particular. El mismo Duarte tuvo que ser enviado por su padre a estudiar con preceptores. Y luego Duarte enviado por su padre precisamente a estudiar a España. De suerte y manera que entonces éramos pobres también educacionalmente. Así que para Dominique Georges Desprat,
como para los publicistas de esa época, precisamente la República Dominicana fue real y efectivamente un milagro. Algunos lo conceptuaban precisamente como un hecho de la divina providencia. Planteaban que una de las causas principales, como ya más adelante ampliaremos, se verá como que hubo esa intervención de la divinidad. De suerte y manera que nosotros tenemos mucho que valorar el patriotismo de Duarte y los trinitarios, que justamente llevaron, y eso lo vamos a ver en el texto que vamos a ir leyendo y explicando, porque estamos en la parte introductoria. Fue una obra real y efectivamente de jóvenes que se abrazaron a una utopía. La utopía justamente de hacer que en medio de tantas limitaciones, pues pudiera surgir una república, la República Dominicana. Veamos entonces, como primera idea fundamental dentro de la idea general de la independencia como separación. Citando de nuevo a Dominique Jorbrad, él examina varias maneras de la emancipación de una colonia de su metrópoli. La última que refiere y que nos recomienda es la que se caracteriza por el paso de la dominación europea a la población extranjera transportada por los propios colonos. Es el caso de Saint-Domingue, que alcanzó su independencia el 1 de enero de 1804. Prat, íntimo amigo de Napoleón y ex arzobispo de Malinas, por cierto, arzobispo excomulgado por la Santa Sede, percibió la independencia de Haití como una consecuencia natural de su libertad individual, observación que no debe perderse de vista. El esclavo, decía él, necesita más de la independencia que el colono europeo, cuyos males no pasan de las relaciones políticas o comerciales. Excúsenme. El negro haitiano fundó su libertad en la soberanía de su nación. Por eso, desde Toussaint vio en la ocupación del este la garantía de su independencia y hasta reconocimiento de ella por Francia en 1825, vivió en pie de guerra. Desprat señalaba como una de las causas de la independencia el abandono de la colonia por la metrópoli y la separación real para dedicarse a la guerra contra otras naciones europeas. Por ello no ha podido abastecerse ni contenerla. El autor además veía la independencia como un fenómeno inexorable e inevitable, y que pretender impedirlo sería como pretender detener a los hombres en la marcha progresiva que conduce a la virilidad y en todas las consecuencias que ésta lleva consigo.
Si nosotros estudiamos la Declaración de Independencia de Núñez de Cáceres, del 1 de diciembre de 1821, se va a ver fácilmente la influencia de Prat y las ideas también pactistas de John Locke en su ensayo sobre el gobierno civil y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es decir, el pactismo considera que entre una colonia y su metrópoli, o un país y el país del cual depende, ha habido una especie de pacto. Y que ese pacto real y efectivamente es lo que precisamente le da al país del cual se depende la oportunidad, en cierta forma, pues la facultad para gobernarlo. Pues bien, Núñez de Cáceres, en el caso de Núñez de Cáceres, insertó nuestro país al proceso emancipador americano que se inició con la independencia de los Estados Unidos en 1776. Su proyecto, el Estado Independiente de Haití Español, apenas duró 9 semanas. Por el mismo nos unimos a la Gran Colombia conforme al pensamiento de Bolívar de emancipar y unir a los países hispanoamericanos y también a la tendencia de la unión en Centroamérica. Con Núñez de Cáceres, señores, el país alcanzó su emancipación. Además de la declaratoria de independencia, estableció un gobierno provisional y organizó el Estado conforme al acta constitutiva. Solo contó con el apoyo de una fracción de la pequeña burguesía emergente. Su proyecto fue rechazado por los grandes propietarios ateros, latifundistas, radicalmente hispanófilos, así también por la pequeña burguesía cibaeña, cosechera de tabaco y comerciantes que veían más beneficiosos sus intereses la Unión Haití por el activo comercio que llevaba con el sur de los Estados Unidos y con Inglaterra, y los negros y mulatos a causa de que la ley fundamental del naciente Estado no abolió la esclavitud. Gran error de Núñez de Cáceres. La promesa de libertad y tierra para las masas negras y mulatas y la probabilidad de amplitud de mercado para la pequeña burguesía mercantil y cosechera de tabaco despertó sus simpatías hacia Boyer, quien aprovechó la coyuntura para presentarse con la imagen de pacificador y benefactor que proyectaba desde la unión del sur con el norte de Haití. Con su entrada al este se produjo, óigase bien, un pacto de asociación o de unión entre ambas partes. En el manifiesto del 16 de enero del 1844, llamado certeramente por don Emilio Rodríguez de Moris, el Acta de Separación Dominicana, se revela que entre Haití y Santo Domingo Español hubo un pacto de asociación que Haití no cumplió. El mismo documento señala un memorial de agravios en las últimas líneas del párrafo segundo, que dice 22 años que ha destituido todos los pueblos de sus derechos. Se le privó violentamente de aquellos beneficios a que eran acreedores. Si se le consideraba como parte agregada a la República, y poco faltó para que le hubiesen hecho perder hasta el deseo de librarse de tan humillante esclavitud. Disculpen, estoy pasando un proceso gripal. En el párrafo 17
la misma idea del pacto de asociación se manifiesta con más claridad. Así se dice que como si se consideraba como incorporada voluntariamente a la República Haitiana, es decir, Santo Domingo, debía gozar de los mismos beneficios de aquellos a quienes se había unido. Y si en virtud de esa unión estamos obligados a sostener su integridad, ella lo estaba por su parte a darnos los medios para cumplirlo. Parto a ellos, violando nuestros derechos. Nosotros, subrayamos esas palabras, la obligación. Si se consideraba como sujeta a la República, entonces, óigase bien, con mayor razón, debía gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas que se habían pactado. Subrayemos esa palabra que es del mismo texto de la manifestación. Más adelante se lee en el documento. Subrayemos. Los pueblos de la parte antes española de la isla de Santo Domingo insatisfecho de que en 22 años de agregación a la República Haitiana no han podido sacar ventaja. Subrayemos esas palabras. Esto es por la violación al pacto por los haitianos. Y en consecuencia los dominicanos se separan de Haití y reasumen su soberanía. Así en esta palabra está la idea pactista del justnaturalismo de Samuel Pufendorf, gran publicista, y del contractualismo de Juan Jacobo Rousseau. Así, la idea de la separación se reitera varias veces en el documento. También en los pronunciamientos de adhesión de los pueblos. Óigase bien, los mismos son fechados con las palabras separación, primero de la separación de 1844. Y algunos terminan con esta frase. Separación de los haitianos o la muerte. La idea de la independencia como separación se advierte también en la proclama de Santana del 27 de noviembre de 1854. Y dice, separación o muramos. Y esta palabra mágica vibró eléctricamente en el corazón de todo el pueblo de la parte española. En la Gaceta del Gobierno del 4 de marzo de 1856, a reseñarse la festividad del 27 de febrero, se recuerda y cito, que se solemnizó el aniversario de nuestra separación. De suerte que la idea de la separación reconoce el hecho emancipador de Núñez de Cáceres, quebrado ante el peso de las circunstancias políticas y sociales que llevaron la unión del Este con Haití, hasta el 1844 en que se recupera la soberanía. Esto se revela también en el nombre de los nacionales, que remite a la nominación del proyecto de Núñez de Cáceres,
a salvar Estado independiente de Haití español. Óigase esto. En el pronunciamiento de Moca se le llama haitianos españoles. Repito, haitianos españoles. Denominación que se repite más veces. En el editorial de la Gaceta del Gobierno del 1 de abril de 1856 se reconoce el hecho de Núñez de Cáceres, al decir: nuestra independencia fue declarada en el año 1821, pero reconoce además que aquella nacionalidad, entre comillas, desapareció y renació en 1844, entre comillas también. Años más tarde, Alejandro Angulo Guridi, analizando la acción de Núñez de Cáceres, consideró que cometió el error de no haberse puesto de acuerdo con Bolívar y de no haber abolido la esclavitud. Y sin embargo valora el proyecto de aquel líder, a quien calificó, entre comillas, de patriota puro, y esperaba que los historiadores le harán la justicia de decir: erró, pero de todos modos su memoria debe ser respetada, no solo por la acrisolada honradez de toda su vida, sino porque a él, a su sublime delirio, debe el pueblo dominicano la independencia y libertad de que disfruta. De ahí observa, en una visión historicista, que la independencia es un proceso iniciado por Núñez de Cáceres. Proceso que él llama de carácter indetenible y que se continuó precisamente con Duarte y los Trinitarios y el triunfo de las fuerzas restauradoras. Bien, otra idea. La independencia como reivindicación de los derechos. Otra de las justificaciones ideológicas que se muestran en los papeles oficiales y particulares entre 1844 y 1861 es que el pueblo dominicano, a causa de la opresión y negación de los derechos por los haitianos, decidió romper sus lazos con ellos y reivindicar su soberanía. Solo así podrán disfrutar de las prerrogativas y garantías que son los resortes que impulsan a los hombres a reunirse en sociedad. Así se revela en la comunicación de la Junta Central Gubernativa al presidente de Haití del 9 de marzo de 1844. Le expresa, óigase bien, que los pueblos de la parte antes española, en razón, entre comillas, de los padecimientos que han sufrido en razón de los tiempos de su agregación a la República Haitiana, tomaron la firme resolución de reivindicar sus derechos, creyéndose más capaces de proveer a su prosperidad y seguridad y bienestar futuro, erigiéndose en un Estado soberano. Así, varios papeles, documentos de esa época, expresan esa idea. Oigamos la explicitación de esa idea por el general Pedro Florentino, donde decía, recordaba que los dominicanos, largos años oprimidos, cansados y de servidumbre vasallaje,
y opresión reconquistaron y rompieron las cadenas de la opresión y reconquistaron esta tierra de nuestros padres. Así adquirimos nuestros derechos inesperados, nuestros usos, nuestras costumbres y aún el idioma de nuestros antepasados. Porque cuando un pueblo quiere ser libre, no hay poder que lo someta a esclavitud. Otra idea es también la idea de la independencia como un hecho memorable. Es decir, como un hecho que se ha de tener siempre presente. Y este hecho ha de formar parte, óigase bien, en la historia de los pueblos, en la historia universal. Y deben influir en otras naciones. Y así habrá de contribuir también a la solución de delicadísimas cuestiones en que no sea nuestra patria la única y principal interesada. Esa idea es constante también en la Primera República. Meriño, en una visión historicista muy parecida a Hegel y a Croce, juzgó el hecho emancipador dominicano. Decía que es el día en que los dominicanos escribió uno, óigase bien, entre comillas, ahora habla Meriño, una página brillante que en la historia de la libertad cubre ya vuestros nombres de gloria imperecedera. Cerramos en esa comida. Pero no solo los filántropos, sino también los filósofos y los estudiosos de la política tienen en la independencia un serio tema digno de profundo estudio y meditación. Ella es una terrible y saludable lección para los pueblos. Así se expresó el general Juan Contreras. Y sentada esa premisa, articuló un pensamiento para la acción, un proyecto nacional de consolidación de la República. Así, precisaba, la obra tan gloriosamente comenzada y continuada de nuestra separación no estará completamente conservada en tanto que no comprendamos que un pueblo, para ser fuerte y poderoso, debe ser rico, que las riquezas públicas no se desarrollan sino con la ilustración y la laboriosidad, que el orden público y el respeto a las leyes son indispensables al progreso de los pueblos, que la verdadera libertad, lejos de estar en oposición con los principios de la moral y de la religión y con la buena costumbre, se robustece por el camino con ellos. Y así esta exhortación final. Seamos pues laboriosos e ilustrémonos, respetemos y acatemos las leyes, observemos nuestra religión y la moral, mejorando nuestras costumbres, y seremos ricos, fuertes, poderosos,
y dominaremos. Así se expresaba precisamente el general Juan Contreras. Dos años después, el general Juan Luis Franco Vidor expresó el mismo pensamiento, pero no con la amplitud de su compañero de armas. Él escribió: permitidme que os invite a que os diga de todo corazón que la única manera de hacernos fuertes y poderosos a fin de defender nuestra dorada patria contra toda invasión y no formar más de una sola voluntad, a que prestéis la más ciega obediencia a las leyes que nos rigen y a las autoridades constituidas, a que os entreguéis al trabajo, desterrando los vicios y la holganza, lo que revela que en la alta burguesía, en la alta jerarquía militar, se pensaba que la independencia del Estado solo se garantizaba con el trabajo, la educación, la obediencia a la ley y el progreso material, rasgo ideológico y propia de su clase social y del grupo militar al que pertenecía. Precisamente, reiteramos a este nivel de la exposición el gran fenómeno de nuestra emancipación que llevó justamente a conceptuarla como un hecho providencial. Y así hay una riqueza de pensamiento, una riqueza documental alrededor de esa idea. Otra idea, la independencia, obra del patriotismo que hay que conservar. La independencia, óigase señores, es la más grande obra del patriotismo. A él debe su asistencia a la República Dominicana. Esa es otra de las más importantes ideas que nosotros encontramos en el estudio de toda la documentación o de gran parte de la documentación precisamente del periodo de la Primera República y parte de la Segunda. La medida de ese patriotismo son los grandes sacrificios padecidos por el pueblo, porque cuando un pueblo quiere ser libre, no hay poder que lo someta a esclavitud. Esa expresión es muy reiterativa en esta documentación. Para que el patriotismo precisamente desarrolle y avance, es necesaria que las generaciones presentes y futuras y los demás pueblos justamente entiendan que para ser libre y conservar la independencia es sumamente importante el fortalecimiento del patriotismo, del valor de lo nacional y la disposición siempre a procurar la elevación de la patria. El hecho de la separación y la consiguiente fundación del Estado Dominicano sitúa al país a nivel de los tiempos y a participar del espíritu del siglo. Esa es una precisamente idea también constante en la documentación que hemos estudiado.
Así se hablaba de que con la emancipación dominicana entramos al número de los pueblos de América, llamado al banquete de la civilización, por los espíritus filosóficos que dominan hoy a los gabinetes europeos, espíritu que ha reemplazado el imperio de la fuerza y destruido las funestas preocupaciones de los siglos de barbarie e ignorancia. La inserción de nuestro país a ese proceso de racionalidad y de civilización que nos hace recordar a Hegel, ha dado un nombre en el orbe político a los pueblos libres del mundo. Debido a ese fenómeno, el país entra a una nueva era, a una nueva época, dejando atrás los males de los periodos precedentes y en particular del periodo de la dominación haitiana. Es lo que se deduce del artículo sin firma titulado Una ojera sobre los efectos de la independencia dominicana, publicado en la Gaceta del Gobierno el 8 de julio de 1856. Así dice: la aurora de la ilustración asoma por fin y sin duda lucirá de lleno sobre la juventud formada en medio de ideas e instituciones liberales y avanzada a ver a sus padres posponer hasta la vida por consagrar su independencia. Y textualmente dice así: si se compara nuestro estado actual con el que nos encontrábamos cuando nos separamos de Haití, se echará de ver sin dificultad que moral, intelectual y materialmente hemos ganado mucho. Así termina precisamente ese texto. Separado el país de los haitianos y recuperada la soberanía, la independencia, hay que conservarla y mantenerla, pues la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su independencia política, como nación libre, soberana, independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Así reflexionó nuestro padre de la patria, influido por el liberalismo democrático y el nacionalismo romántico de su tiempo. Y su idea refleja las aspiraciones de los trinitarios, una joven generación perteneciente a la clase media o pequeña burguesía, como también de las mayorías nacionales. Independencia, pues, en el pensamiento de Duarte, es exponente de nuestras aspiraciones. Es que la independencia hay que mantenerla y conservarla. Y que precisamente la soberanía es precisamente la esencia de la nación. Que la soberanía no se pierde nunca. Que la soberanía es permanente, así escribió en su proyecto constitucional. E incluso lo precisa de manera elocuente en ese documento, que la independencia es tan permanente que no puede perderse jamás, nunca, ni aún precisamente con el acuerdo de la nación enajenada. Así, porque la enajenación de una nación, así escribió textualmente, no se legitima ni aún con el acuerdo de la nación enajenada.
de suerte y manera que con esto termino mis palabras y pidiéndole excusa porque me sobrevino esta situación gripal y ya no podía echar para atrás con ustedes. Justamente termino mis palabras señalando que nuestro Padre de la Patria nos enseña que tenemos que luchar diariamente por mantener nuestra independencia y nuestra soberanía. Y quiero repetir que ella no se puede perder ni se perderá nunca y que aún precisamente en medio de nuestros avatares y dificultades tenemos que desarrollarla, fortalecerla y engrandecerla cada día con base en nuestros esfuerzos patrióticos y nuestra dedicación precisamente a ella. Muchas gracias por oírnos y entonces le extiendo un saludo y un abrazo muy cálido. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu brillante exposición en este 178 aniversario de la independencia nacional. La Academia agradece tu valiosa exposición en esta oportunidad, así como también aquellos miembros de número y correspondiente que estaban participando en esta actividad. Solamente me resta agradecer a todos su atención e invitarlos a una próxima actividad. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.